¿Qué dice la Biblia respecto a cómo debemos reaccionar frente a la injusticia? Es evidente de lo que ha estado ocurriendo en los últimos días, la última semana especialmente. Pero el hombre sin Dios ve la injusticia evidente, como aquel creyente también, pero sus reacciones son diferentes. El que es sin Dios destruye, quema. Al otro extremo vemos la teología de la liberación, justificando la insurgencia, la rebeldía, la destrucción, y lo compara con lo ocurrido en el Israel de la salida de Egipto. Anhelar justicia es propio de los cristianos. Jesús mismo lo enseña en el famoso Sermón del Monte. Y no cualquier anhelo, sino anhelarla con el dolor del hambre y la incomodidad de la sed. Así que el cristiano no simplemente puede anhelar justicia, sino debe hacerlo de su carácter transformado por la gracia de Dios. Dios en su palabra nos habla bastante sobre la injusticia y ciertamente hay mucho que los cristianos podemos y debemos hacer. Pero aquí solo quisiera concentrarme en lo primero que debemos hacer y explicar por qué. Me refiero a orar, así, tal cual. Orar ante la injusticia, orar la rabia, orar el dolor, orar la furia contenida bajo el yugo de la opresión. De eso justamente se tratan los llamados salmos imprecatorios, como podemos leer en el Salmo 137, el Salmo 3, el Salmo 109, entre otros. ¿Por qué dedicarse a orar mientras, entre comillas, las calles arden? ¿No sería eso una especie de pasividad ante la injusticia? Orar no sería sinónimo de meditar y volverse inactivo, contemplativo y zen, justamente cuando más se requiere actuar. Primero que todo debemos orar ante la injusticia por una razón bien sencilla. Orar es apelar al Rey absoluto y eterno, esto es, a la autoridad máxima. Así que orar es actuar, no es pasividad. Cuando aquellos a quienes Dios soberanamente les ha dado poder, influencia y riquezas para servir al prójimo, en vez de ser bendición, están siendo maldición a causa de su egoísmo, ambición, codicia, colusión, entonces llegó el momento de apelar al que está por sobre ellos y denunciarlos ante el Señor suyo y nuestro, quien les entregó generosamente esos bienes y privilegios para servir al prójimo y contribuir al shalom en una comunidad. Cuando la opresión y tiranía se instalan en una comunidad, llegó la hora para el cristiano de clamar ante el Rey soberano, Cristo el Rey, Cristo el Señor. Reaccionar con violencia propia y espíritu de venganza humana es un camino coherente para quienes no creen que hay un Señor que es Rey de pobres y ricos por igual. En caso de tener una cosmovisión atea, nada más consistente que buscar mecanismos de manipulación política o de violencia en las calles para echar abajo el gobernante injusto de turno o dañar el patrimonio del impío próspero. Pero para los cristianos ese no es el camino. Cristo ya es Señor, Él reina y espera que sus hijos clamen a Él. No es robar porque se cae en el mismo vicio por el que se protesta y que decimos es un ladrón. En segundo lugar, debemos orar porque la oración de los justos es oída. Santiago capítulo 5 especialmente habla mucho de eso. Y produce cambios más profundos de los que podríamos producir nosotros con nuestras fuerzas, astucias o estrategias. En tercer lugar, orar por justicia nos permite abrir los ojos para ver el actuar de Dios más claramente. Técnicamente no es que el Señor comience a actuar como reacciona a nuestras oraciones, sino que nosotros nos volvemos más conscientes de su actuar cuando oramos. El asombro ante el ser de Dios, entonces, humilla el corazón, revela nuestra propia injusticia personal, evidencia la realidad de nuestro pecado y esto, a su vez, nos hace mirar con compasión a aquel que de otro modo lo veríamos solo como un enemigo. Sea la élite política, sea los grandes empresarios, sea las turbas anarquistas, sea los activistas políticos, sea las fuerzas policiales, etcétera, etcétera. Orando que los cristianos hacemos algo por la justicia y también orando que nuestro corazón es puesto en el lugar que debe estar,
asombro ante Dios y su ser majestuoso y soberano, y confianza plena en Él. Entonces, y solo entonces, estaremos listos como hijos de Dios para levantarnos y tomar otro tipo de acciones, como servir al necesitado y trabajar por la justicia y la paz mediante nuestros oficios, vocaciones, colaboraciones, instituciones y quehaceres. Un buen consejo que nos da el pastor Muñoz. Antes de levantarnos, sin embargo, los creyentes debemos comenzar por el inicio, arrodillarnos. Isaías dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Saludos cordiales.